Hola a todos, vamos a continuar con el tema número 4, ordenamiento territorial. Una configuración natural del ordenamiento territorial nos aproxima a una expresión filosófica sencilla para citar el principio de orden de Henry Fayol en 1916. Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Para ello, vamos a tomar algunas acepciones sobre lo que respecta a ordenamiento territorial. Territorio. Desde una perspectiva amplia vinculada al desarrollo, el territorio puede verse como un conjunto de relaciones dinámicas entre personas y entre la naturaleza, en un espacio geográfico y un tiempo determinado. Dichas relaciones están definidas por los procesos históricos y las características políticas, socioeconómicas, culturales, biofísicas existentes. En tal sentido, el territorio es un espacio geográfico al cual se le añade una dimensión política, jurisdiccional y cultural. Es así que el territorio es considerado como un producto social e histórico, dotado de una determinada base de recursos naturales, de ciertas formas de producción, consumo e intercambio y de una red de instituciones y formas de organización que dan cohesión al resto de los elementos. Eso hace que tenga que ver con todas las interrelaciones entre las personas y con su identidad comunitaria. Otro concepto se tiene al ordenamiento, que se refiere a la idea de orden. Presupone una cierta organización, un intento de controlar la articulación entre los elementos ambientales, políticos, socioeconómicos, con algún criterio de racionalidad. Dimensiones del territorio. Basados en las dimensiones del desarrollo sostenible, social, ambiental y económico, con un enfoque de territorio podemos determinar un estado equitativo, soportable y sostenible. Gestión del territorio. Supone un proceso de ampliación del control y manejo del poder de decisiones del uso de los recursos naturales que existen en un determinado espacio por parte de sus actores. Esto se refiere a un análisis, mejora, resultado, como producto de una mejora continua. No es suficiente delimitar administrativa o geográficamente un territorio. Además, se debe tomar en cuenta la capacidad de influir y controlar medios, instrumentos y recursos para la toma de decisiones estratégicas sobre el uso de los recursos en un espacio territorial. Elementos de la gestión del territorio. Se refieren a identidad territorial, que es la construcción participativa que responde a un proceso de apropiación en un espacio particular. La institucionalidad territorial endógena, propia, con capacidad de formular propuestas y acciones estratégicas de mediano y largo plazo, que implica la posibilidad de control, manejo y poder de decisión sobre el uso y distribución de recursos en un determinado espacio por parte de sus actores. Por último, los instrumentos de manejo territorial que expresan estrategias colectivas y acciones específicas mediante el establecimiento de normas, reglamentaciones que definen las relaciones tanto entre actores
distribución y el uso adecuado de los recursos. Otro aspecto importante se refiere a la planificación territorial. Para ello, tomaremos en cuenta los antecedentes en nuestro país. Desde el tipo sectorial, respondía al qué hacer en los diferentes sectores, tanto salud, educación y caminos. De tipo estratégico, responde al cómo hacer y a quienes lo hacen. Asimismo, existe la necesidad de incorporar un enfoque participativo a partir de la participación social efectiva, incorporando un componente fundamental que es el territorial, donde hacer las cosas basado en información técnica sobre el uso y ocupación del territorio, es decir, las potencialidades, limitantes, conflictos y riesgos, asimismo aspectos ligados a la conservación de la biodiversidad, que todos estos en su conjunto hacen la planificación territorial, que busca armonizar la oferta territorial y demandas socioeconómicas, que permitan mejorar la calidad de vida y el manejo adecuado de los recursos naturales. Tenemos como definición la planificación territorial. Es de parte de la formulación del plan, la ejecución, el seguimiento y evaluación, que requiere de una aprobación, de un proceso de monitoreo para tener un ajuste y retroalimentación. Es decir, esto está basado en la mejora continua. Planificar, hacer, revisar y actuar. Es un proceso cíclico, como podemos ver en la imagen. Entonces, se refiere a un proceso para generar conocimiento y explicar la estructura tanto dinámica, socioeconómica, como del medio ambiente. Se sintetiza en un cálculo sistemático y articulado que precede y preside la acción, que permite diseñar políticas y seleccionar medios e instrumentos a fin de lograr patrones de desarrollo tanto económico y social, ambientalmente sustentables en los ámbitos socioterritoriales concretos. Del ordenamiento territorial. Es un instrumento que permite regular u organizar el uso y ocupación y transformación del territorio en pro de su aprovechamiento óptimo asociado, generalmente con un uso racional sustentable de los recursos naturales. Finalidad del ordenamiento territorial. Está basado en las siguientes interrogantes. ¿Por qué la inadecuada localización de las actividades, sean estas vivienda, empleo, infraestructura y equipamientos colectivos? ¿Por qué hay deterioro de la calidad de vida? Entonces, ¿qué se espera? Mejorar las condiciones de vida, proteger y conservar los recursos naturales y el ambiente, realizar una planificación integral del desarrollo. Objetivos. ¿Qué se espera del ordenamiento territorial? Inducir un desarrollo territorial equilibrado, ubicar y reglamentar adecuadamente actividades socioeconómicas, mejorar la gestión y administración pública. A partir de los siguientes resultados: visión concertada a mediano y largo plazo del territorio, territorialización de políticas y objetivos de desarrollo integral del nivel
de los niveles territoriales, sean estos departamentales, municipales, asimismo del nacional. Orientar el proceso de ocupación y transformación del territorio. Establecer apoyo institucional para el desarrollo integral del territorio mediante la gestión de planes de ordenamiento territorial de entidades territoriales del país. De los resultados. ¿Para qué se hacen? Para el control sobre el uso de la tierra, la integración social y geográfica. Asimismo, mejorar la productividad, mejora de la inversión pública, orientando el proceso de desarrollo, que tiene como objetivos mejora en la gestión pública, una adecuada organización y división territorial, mayor competitividad y sostenibilidad, identificación de necesidades de servicios y red viaria. Cuando nos referimos a la red viaria, estamos tomando en cuenta toda la red vial que existe sobre un territorio. Asimismo, la clasificación del suelo. Por último, el plan y reglamento del uso del suelo. Contenidos articulados de la planificación. Tenemos que a partir de los fines, que son los planes territoriales de desarrollo integral, que muestran una compatibilización del plan de ordenamiento territorial que pretende viabilizar el logro del desarrollo. Del soporte técnico se tiene que elaborar un diagnóstico estratégico por sistemas. Como resultado, se toma en cuenta el modelo de ordenamiento territorial actual con objetivos de un modelo deseado de ordenamiento territorial basado en políticas estratégicas territoriales que determinan un modelo de gestión tomando en cuenta instancias de seguimiento y apropiación del proceso, con lineamientos y directrices del ordenamiento territorial que orientan el desarrollo a través de programas y proyectos de desarrollo y ordenamiento territorial, tomando en cuenta los planes de desarrollo y planes de ordenamiento como instrumentos del sistema de planificación. Atributos del ordenamiento territorial. Holístico e integral, que refleja la realidad como un todo, con sus componentes y relaciones que son analizados de manera integral. Sistémico. Refleja un territorio compuesto por diferentes sistemas, ya sean estos administrativo, biofísico, social, económico y funcional. Democrático, con una activa organización y participación social. Reconoce la autenticidad, legitimidad y la realizable. Es de carácter flexible, es decir, se ajusta a los cambios. En consonancia con los programas de gobierno y planes de desarrollo. Asimismo, se toma en cuenta como atributo prospectivo.
que alcanza la visión del futuro deseado y concertado. Principios del ordenamiento territorial son los siguientes. Integralidad. El ordenamiento territorial articula los componentes biofísicos, económicos, sociales, culturales y político-institucionales. Concurrencia. El ordenamiento territorial promueve la articulación administrativa e institucional como base de una planificación y administración coherente, tanto vertical como horizontal, racionalizando la toma de decisiones y optimización, el uso de los recursos disponibles. Subsidiariedad. El ordenamiento territorial fortalece el proceso de descentralización administrativa, asignando a las instancias de gestión pública que componen los niveles nacional, departamental y municipal responsabilidades y competencias definidas. Participación. El ordenamiento territorial asume y dinamiza la integración entre las entidades públicas, privadas y la sociedad civil. Precautorio. A través del conocimiento que se tiene del territorio, el ordenamiento territorial permite definir acciones preventivas para evitar daños ambientales, sociales y económicos que podrían considerarse irreversibles. Componentes del ordenamiento territorial. Los componentes son lo biofísico y socioeconómico. El biofísico tiene un producto intermedio que es el plan de uso del suelo. Asimismo, el socioeconómico muestra un plan de ocupación del territorio, que tienen una integración y un producto final que es el plan de ordenamiento territorial, que se considera como instrumento técnico de la planificación territorial. Fases del ordenamiento territorial. Estas son las siguientes. Fase 1, que corresponde a una propuesta basada en la reflexión, convencimiento y decisión. Fase 2, que se refiere a la preparación. Tanto la fase 1 como la fase 2 se encuentran en la etapa antes. La fase 3, basada en la formulación del plan de ordenamiento territorial, se refiere a un análisis del contexto y una visualización del futuro, es decir, un diagnóstico, prospectiva y normativa. Se encuentra en la etapa durante. Fase 4 se refiere a la implementación, evaluación y monitoreo después de la implementación del ordenamiento territorial. Todo este es el proceso de gestión del ordenamiento territorial. Los elementos del ordenamiento territorial. En el plan de ordenamiento territorial podemos advertir las dimensiones referidas al plan de uso de suelo y del territorio plus y el plan de ocupación y estructuración del territorio POT. De sus componentes, se tiene el componente suelo, que a partir de la caracterización, morfología, clases de suelo y aptitud de suelo, así mismo como la degradación.
El clima y sus recursos hídricos. Presenta una caracterización a partir de las cuencas, la calidad de aguas, el clima y el cambio climático. La biodiversidad, que toma en cuenta los ecosistemas, la vegetación existente, las especies, la aptitud de suelo y los recursos de biodiversidad. El subsuelo, que considera la geología, las concesiones mineras e hidrocarburíferas. En el plan de ocupación territorial se tiene la caracterización sociocultural, que contempla aspectos demográficos, servicios sociales, como ser vivienda, caracterización, distribución de espacios, conformación étnica. De los aspectos económicos, se toma en cuenta las actividades económicas, los sistemas de producción, los estados de propiedad, el turismo, energía, los flujos económicos y los sistemas de comercio. Del mismo modo, el político institucional, que considera estructura política administrativa, actores institucionales, el marco legal respecto a los derechos de uso. Por último, el funcional, que muestra una caracterización sobre la estructura y funcionamiento de asentamientos, equipamiento, flujos de población, distribución espacial y flujos de información. Todas estas son el conjunto de variables. La formulación del Plan de Ordenamiento Territorial o PLOT, que parte de un diagnóstico integral del territorio, que contribuye a la construcción del imagen objetivo, es decir, a partir de la síntesis de la situación ideal, deseable, posible, debe ser alcanzable en el mediano y largo plazo. La formulación de los objetivos de uso y ocupación del territorio se refiere a situaciones ideales que se desean alcanzar mediante la ejecución del PLOT, que orienta la definición y concatenación de los procesos que se ejercerán para cumplirlos. Asimismo, el diseño de las políticas de una ocupación del territorio orienta una obstinación de la jerarquía de los centros poblados, la dotación y acceso a los servicios básicos sociales, el apoyo a la producción y la vinculación y articulación del territorio. En sus componentes del plan de uso del suelo, que define categorías y subcategorías de uso. Además, cada una de ellas están contenidas en reglas de intervención, reglas de uso, recomendaciones de manejo de la ocupación del territorio. Orienta la optimización de la jerarquía del centro poblado, la dotación y accesos a los servicios tanto básicos como sociales, el apoyo a la producción y la vinculación y articulación del territorio. Lo que logra el plan de ordenamiento territorial, compatibilizados con los planes de desarrollo, así como los planes territoriales de desarrollo integral. El uso del suelo. El uso del suelo está determinado por una escala y tiene dos ámbitos. Uno real, que se refiere al uso real, es decir, al uso actual, al uso potencial o capacidad del suelo.
que deduce determinadas prácticas o formas de apropiación u ocupación del suelo por parte de los habitantes en cada lugar, con perspectivas de un uso planificado, que se refiere al uso de suelo según los instrumentos de planificación territorial, como el uso del suelo planificado según otros instrumentos de ordenamiento territorial. Estas acciones planificadas expresan su planeación a través de la zonificación de los usos del suelo, adquiriendo estos la cualidad de uso preferentes o deseados. Es decir, nos referimos a las construcciones relevantes del uso del suelo como el conjunto genérico de actividades que lo admiten o restringen su uso. Categorías generales de uso del suelo. Con el apoyo de los sistemas de información geográfica se pueden definir el plan de uso de suelo, que considera las siguientes categorías, principalmente las que son consideradas en Bolivia. Tierras de uso agrícola intensivo, tierras de uso agropecuario intensivo, tierras de uso agropecuario extensivo, tierras de uso agrosilvopastoril, tierras de uso forestal, tierras de uso restringido y áreas naturales protegidas. Cada una de estas con sus reglas que establece el uso de suelo. Para el uso de suelos en el espacio urbano, se tienen los diferentes tipos de uso del suelo, asimismo el subtipo o clase, pudiendo ser estas la residencial, actividades productivas, equipamiento, infraestructura, área verde y espacio público. La ocupación del territorio se considera un proceso de posesión del espacio físico con carácter permanente y por parte de la sociedad, que tiene relación con dos aspectos: que la población ocupa el territorio por medio de sus organizaciones, sean estas económicas y culturales, es decir, la sociedad. 2. La ocupación tiene sentido económico y residencial, sustentado en el valor de uso que la sociedad asigna a los recursos naturales, con fines de producción o residencia. Un aspecto importante en el proceso de implementación del ordenamiento territorial se debe considerar a la estrategia participativa, que consiste en la integración de la opinión de diferentes grupos, actores y sectores involucrados en el proceso de elaboración del plan o programa. Es decir, se debe adecuar a las exigencias del programa, personas, sobre todo a las características del universo de la población. Diseño de estrategia participativa. Parte de integrar la opinión de los diferentes grupos, actores y sectores involucrados en la elaboración del plan en los diferentes niveles jerárquicos territoriales, sean estos nacional, departamental, municipal. Asimismo, los grupos de interés,
es decir, los empresariales, las organizaciones no gubernamentales. Desde el ámbito local se refiere al centro de población, con la inclusión de los grupos de interés, actores y grupos locales. Los grupos de interés. En el proceso de implementación de ordenamiento territorial es primordial la identificación de los grupos de interés, que significa identificar el ámbito territorial de actuación, es decir, determinar los grupos de acuerdo a las dimensiones de actuación predeterminadas. Estos grupos deben ser representativos de la comunidad y deben compartir intereses colectivos. Un instrumento que permite realizar el diagnóstico es la matriz FODA, que entre sus elementos tienen factores externos y factores internos. Asimismo, escenarios a favor como la fortaleza, donde todos los elementos internos de mi organización que dan una posición fuerte para el logro de objetivos. De los factores externos a favor, tenemos las oportunidades, que son los escenarios externos que facilitan el logro de objetivos. De los escenarios en contra, se toma en cuenta la debilidad, que se refieren a todos los elementos internos de la organización que dan una posición débil para el logro de los objetivos. Una amenaza que muestra un escenario en contra, externo, que limita o perjudica el logro de objetivos. Muchas gracias por su atención.